Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando y que puedan estar incorporándose cada día un poquito más al manejo del aula virtual. En esta ocasión les voy a ir contando un poco sobre las cuestiones a trabajar en el TP número 4. Básicamente, todo el tiempo estamos volviendo a cuestiones ya trabajadas, ya tratadas. En este caso vamos a retomar otra vez para poder fijar mucho más y terminar de afianzar bien todo lo que es el cálculo con operaciones, sobre todo con fracciones o expresiones fraccionarias. Luego vamos a retomar el proceso de resolución de una ecuación y reforzar un poco más también el planteo y la resolución de pequeños problemas intramatemáticos. La primera parte es simplemente recordar todo el mecanismo para sumar y restar fracciones con distinto denominador e igual denominador. Les puse algunos ejemplos. Después recordamos lo que es multiplicación y división. Luego potencia y raíz y les volví a colocar las propiedades de las operaciones. Luego retomé lo que es el planteo y resolución de ecuaciones y finalmente tienen las actividades. Les va a parecer como muy largo el archivo, pero en realidad son todas cosas que ya estuvieron tratando, pero como todos estos conceptos, todas estas primeras como 3 partes las van a utilizar en las actividades, por más que ya las vimos y por más que ya las tienen en otros trabajos, me pareció que está bueno que la tengan toda condensada en un solo archivo. Entonces, voy a repasar rápidamente lo que es suma y resta de fracciones con distinto denominador. Tenemos como, por así decirlo, 3 casos en los que tenemos que hallar igual denominador. El primero, si ustedes se fijan, el 6 es múltiplo de 2, ¿sí? Entonces, en este caso, solo amplificando la primera fracción y llevándola a denominador 6, puedo obtener 2 fracciones con igual denominador y luego sumar ambas fracciones, ¿sí? Este es el caso en el que uno de los denominadores, en este caso el 6, es múltiplo del otro denominador. Recuerden que el concepto de múltiplo era algo que yo lo puedo multiplicar y llegar a ese número. Entonces, al 2 lo puedo multiplicar por 3 y llegar al 6. Por lo tanto, el 6 es múltiplo de 2. También es múltiplo de 3, ¿sí? Entonces, este es el primer caso en el que una fracción la puedo amplificar y la otra puede quedar igual porque uno de los denominadores es múltiplo del otro. El segundo caso en el que tengo que amplificar ambas fracciones, pero ninguno de los dos números es múltiplo del otro. No hay ningún número que yo pueda multiplicar por 4 y que llegue al 7, ni ningún número que yo multiplicando al 7 llegue al 4, ¿sí? Entonces, en este caso multiplico entre ellos los denominadores, 4 por 7, y ahí amplifico a ambas fracciones para poder llegar a igual denominador. Recuerden, si yo estoy multiplicando toda esta fracción por 7 para poder llegar a denominador igual a 28, al 3 también lo multiplico por 7. Entonces, 3 por 7 me queda 21, 4 por 7 me queda 28. Y esta es la amplificación de la primera fracción. Luego amplificamos la segunda. Si yo multipliqué abajo por 4 para obtener denominador 28, arriba también voy a multiplicar por 4 y 4 por 4 me queda 16. Luego ahí tengo las dos fracciones con igual denominador, por lo tanto procedo a restar solamente los numeradores. 21 menos 16, 5, y ahí terminé de resolver la resta de fracciones. Por último, el caso en el que puedo simplificar las fracciones, ¿sí? En este caso, si ustedes ven, 32 es múltiplo de 8, entonces si yo simplifico esta fracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo para simplificar el 32 puedo dividir por 4 en este caso, y a 16 también puedo dividirlo por 4. Entonces, como a ambos, numerador y denominador, lo puedo dividir por 4, puedo simplificar toda esta fracción y la primera no modificarla. En este caso, yo no podía simplificar la fracción porque el 6 es divisible por 3, pero el 4 no. Entonces, sí o sí tenía que amplificar la primera. En este caso, como la fracción
tanto numerador como denominador es divisible por 4, que es lo que yo quiero dividir para poder simplificar esta fracción y llevarla igual al denominador, simplifico y entonces ahí me quedan las fracciones con igual denominador y procedo a restarla. 7 menos 4, 3. La primera no la toqué, la segunda la simplifiqué dividiendo tanto numerador como denominador por 4. Después teníamos la multiplicación de fracciones, que es lo más simple. Multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Después habíamos visto el concepto de inverso multiplicativo y trabajamos la división utilizando ese concepto de inverso multiplicativo. Entonces transformábamos la división en una multiplicación y a la segunda fracción la invertíamos y ahí terminábamos de calcular la división transformada en una multiplicación. Acá le puse varios ejemplos para que puedan retomar bien este procedimiento y este mecanismo. Y por último, la potencia y radicación con expresiones fraccionarias. Recuerden que la potencia y la raíz es distributiva con respecto a la división. Y recuerden que la raya fraccionaria de la fracción me indicaba una división. Entonces, ¿cómo termino de resolver una potencia y una raíz? Distribuyendo el exponente o el radicando, ¿sí? Luego, como les mencioné, bueno, acá también tienen unos ejemplos y después les volví a poner las propiedades de las operaciones y ya les saqué esa propiedad que estaba mal de la raíz, ¿sí? Recuerden que les había puesto unas propiedades de la raíz que no eran correctas, bueno, ahora ya no las tienen más, entonces además tienen todas las propiedades bien en limpio y bien correctas, corregidas. Entonces se las puse porque, bueno, en el cálculo de operaciones combinadas, obviamente las propiedades nos ayudan a simplificar mucho todo. Y además porque en la resolución de ecuaciones también tengo que ir aplicando las propiedades para poder simplificar el proceso. Luego les coloqué de vuelta la definición de ecuación y lo que significa resolver una ecuación. Y por último tienen las actividades. También les volví a poner estas frases que está bueno que las completen porque a mí me va dando una idea y una pauta de cómo ir continuando con cada uno de los trabajos. Espero que todo esto les sirva y que sobre todo les sirva para ya poder ir terminando de afianzar estos conocimientos y estos contenidos. Creo que con esto podríamos ya terminar de afianzar e interiorizar todos estos procesos y todos estos conceptos y bueno, nada, eso. Recuerden que la fecha de entrega del trabajo práctico es el 29 de mayo. Creo que solamente tienen 3 ejercicios, con 10 días van a tener buen tiempo de vuelta. No se asusten por la cantidad de páginas que son, porque en realidad son todas cosas que estuvieron viendo en los otros trabajos prácticos, pero que está bueno que hoy queden condensadas en uno solo y que ustedes tengan en un solo mismo lugar las cosas a las que pueden recurrir para poder resolver las actividades. Cumplir con el plazo de entrega de los trabajos facilita mucho más el trabajo del docente y también la continuidad del trabajo de ustedes. Entonces, por favor, cumplan los plazos de entrega. Yo el 29 de mayo, el 30 de mayo me siento y la idea es que tenga todos los trabajos de ustedes para poder corregirlos de una sola vez, mandarles las correcciones y enseguida ya empezar a pensar en el próximo trabajo práctico. Bueno, espero que estén bien y que todo esto les haya servido y nos estamos hablando. Recuerden también el uso del aula virtual, tienen el foro, la mensajería privada. Hay un montón de herramientas que podemos aprovechar para que todo esto se pueda comprender de la mejor manera. Un abrazo a todos y a todas y nos estamos hablando.